Silvia, me encanta el tenerte aquí entre nosotros, el cariño que nos tienes y cómo buscas tiempo de donde no lo hay, porque madre mía, lo que es una semana tuya. Y en medio de todo eso, pues estás hoy con nosotros y dispuesta a dar lo mejor. Pues muchas gracias, Silvia. Nada, muchas gracias, Ernesto. Es un gusto estar con vosotros, con los que conozco y con los que no conozco. Esto es lo bueno, que cada vez somos más y cada vez se conoce a más gente, ¿no? Me han pedido que presente, que haga una introducción sobre la Biblia. Me parece que es muy acertado empezar con el tema de la Biblia, porque para nosotros es fuente, ¿no? Nuestra fuente de referencia dentro de la espiritualidad cristiana, ¿no? Cuando en el Concilio Vaticano II se refuerza con un documento completo, ¿no? Una de las 4 constituciones, pues una en específico, que es la de Iberbun, luego leeremos un trocito de ella, se dedica especialmente a la escritura. Es una forma de recuperación de la presencia de la palabra en nuestra vida, ¿no? Por contaros una anécdota que para mí es muy importante, esto que decía Ernesto de mi trayectoria personal, ¿no? Yo tenía 3 tíos maristas, tenía porque los 3 murieron ya, y uno de ellos al que yo tenía especial vinculación, que era Florencio Martínez, que era de la provincia de la actual Compostela, siempre nos contaba de niñas, que yo tengo más hermanas, que como antes del concilio no se podía tener Biblia ni se podía leer, porque solo leía el cura y era el que la explicaba, la homilía y todas estas cosas. Él, que era un hombre muy recto y muy ordenado y muy así, pues hacía sus cosillas, que era que tenía una Biblia debajo del colchón para que no lo subiera nadie, y por las noches cuando rezaba la sacaba y la utilizaba, ¿no? Fijaros, qué cambio de aquellos tiempos, estoy hablando pues de la posguerra, etcétera, ¿no? A estos, ¿no? Que tenemos, pues en mi casa no sé cuántas Biblias tendré, pero entre las nuestras, las de los niños, las que nos regalan, ¿no? Y hay multitud de Biblias publicadas para el peregrino, para la latinoamericana, la de Jerusalén, ¿no? Este cambio supone para nosotros pues una riqueza muy grande, ¿no? Entonces, tener cerca la palabra es un privilegio, ¿no? Y poder leerla y poder hacer el esfuerzo también de interpretarla, de comprenderla y de rezarla, pues es un privilegio para nosotros, ¿no? Pues vamos a hablar en el fondo, hablar de Biblia es hablar de la historia de la salvación. Esta expresión que utilizamos los cristianos y también nuestros hermanos judíos, en un sentido con algún matiz diferente, pero también en esta idea, ¿no? Cuando hablamos de historia de salvación, hablamos de la relación, de lo que nosotros interpretamos, ¿no? Desde nuestra pequeña capacidad, de lo que supone encontrarnos con Dios, ¿no? Es una historia, es una narración no solo de nuestra vida, sino de las vidas que han estado antes en contacto, en encuentro con Dios, y que de alguna manera pues, nos han dejado una huella o un rastro, ¿no? Por eso yo quisiera hablar primero de esta historia de amor, ¿no? Que está recogida en concreto y de forma muy específica en la Biblia, y después cómo poder también comprenderla, narrarla, ¿verdad? Cómo poder acercarnos a ella para que esté más presente en nuestra vida. Voy a empezar entonces por la primera parte, ¿no? Hablar de la historia de la salvación supone hablar de una tradición que es milenaria, ¿no? Aquí veis un rollo de pergamino, que es como utilizan los judíos para tener
las escrituras del Antiguo Testamento y leerlas, ¿no? No usa el libro como nosotros, que tenemos la Biblia así colocadita y el libro cosidito con sus pastas, etcétera, sino que utilizan este tipo de rollos y los van abriendo. Abro una parte, cierro la otra y vamos leyendo. Y además, como ellos leen al revés, es decir, de derecha a izquierda, pues van abriendo los rollos. Cuando el rollo está completo en un lado, pues vuelven hacia atrás y lo vuelven a colocar, ¿no? Bueno, esto es una forma de mantener también, de alguna manera, la tradición que para ellos es muy importante y que les recuerda que su encuentro con Dios fue hace muchos, muchos años, digamos más bien siglos, ¿no? ¿Qué es entonces la Biblia? Pues la Biblia, yo creo que esto lo podemos decir todos, ¿no? La Biblia es una biblioteca, es la primera respuesta que nos sale a todos, que todos sabemos, ¿no? Que son muchos libros y que está compuesta por distintas partes. La Biblia judía tiene por tradición estas tres partes que veis aquí. Por un lado la Torá corresponde a nuestro Pentateuco, que son 5 libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, ¿vale? Y son lo que ellos llaman la ley, ¿vale? La Torá, la ley. Aunque no es una ley como nosotros entendemos la ley en la actualidad, que es una serie de normas o de derecho canónico, eso lo tienen en el Levítico, ¿no? Que es un libro todo de leyes o de reglas, vamos a decir, o preceptos que dicen ellos, ¿no? Pero también es ley para ellos entender la ley como una narración de lo que sucede en su historia desde la fe, ¿no? Por ejemplo, el Éxodo está dentro de la Torá y narra la historia de la salvación, ¿no? De cómo se sienten salvados por Dios a través de una mediación, que en este caso es una persona que es Moisés, ¿no? Y cómo el pueblo se siente en comunión con Dios en ese momento, ¿no? Eso también es ley. El concepto es mucho más amplio. Los Nevi'im son los profetas, todos los libros de los profetas mayores y menores, ¿no? Nosotros llamamos mayores y menores no porque sean más o menos importantes, que también, sino también por la cantidad de libro, ¿no? O sea, el libro de Isaías es enorme y gordísimo, tiene muchísimos capítulos y tiene un peso además específico importante en la tradición judía, ¿no? El libro de Amós es muy corto, es muy importante, pero tiene un contenido más específico que está muy ligado a la justicia por el tiempo en el que fue escrito y entonces es diferente, ¿no? Pues ahí vamos a encontrar a todos los Neví, que son, Nevi'im es el plural de Neví, y Neví significa en hebreo profeta, ¿no? Y los Ketubim, el Ketub es como decir escrito, ¿no? Los escritos importantes. Ellos lo llaman históricos, pero en realidad no son históricos del todo, ¿no? Porque el concepto de historia que nosotros tenemos es del siglo XIX, que es la recopilación de datos y ordenar esos datos, ¿no? Hasta el siglo XIX no se hacía historia, se hacían crónicas o se hacían comentarios o se hacían, ¿no? O sea, la forma de narrar la historia era comentada, haciendo una crítica o haciéndose, yo qué sé, propaganda, como hacía Julio César con la Guerra de las Galias, ¿no? Cuenta la historia de las Galias, pero haciéndose autobombo. Pues eso es una crónica, ¿no? O todas las crónicas medievales de los reyes medievales, por ejemplo, en España, de la conquista ¿no? Desde los reyes astures hasta casi los reyes católicos, ¿no? Pues son crónicas donde se va contando la historia, pero están interpretadas, ¿no? Por el vencedor, evidentemente. Bueno, estos Ketubim tendrían este formato y otros, ¿no? Porque también hay cuentos, por ejemplo, o poesía, ¿no? El Cantar de los Cantares estaría en este grupo. Es un grupo muy variado, pero que para el mundo judío tiene mucha importancia porque ellos lo reconocen
como el lugar donde se expresa a Dios. ¿Dónde suelen tener este material? ¿Dónde suelen tener su propia Biblia? Pues os he puesto aquí, para que veáis qué joya más maravillosa. Esto es la sinagoga Kahal Zur Israel, que es la primera sinagoga, bueno, la que se conserva más antigua. A lo mejor hubo más sinagogas, pero es la primera, la más antigua que hay en el continente americano, ¿vale? Es una sinagoga que fundan judíos sefardíes, provenientes de Holanda, probablemente ya venían de España por la tradición que traen y por el español sefardí, que sabéis que los sefardíes hablan un español del siglo XVI. Probablemente habían hecho la ruta, después de la expulsión de los judíos en España, hacia el norte de Europa, y luego viajaron a Brasil y fundaron esta sinagoga. Y tal cual la veis, evidentemente está arreglada porque se usa y hay una comunidad judía que la habita, pero las paredes son las originales, hay otra parte donde tienen otro tipo de estancias que se conservan como estaban en el siglo XVII, y es una belleza enorme. Si os fijáis a la izquierda, veis que en la pared hay como que cosas que salen, son papelitos. No sé si habéis visto alguna vez en el muro de las lamentaciones, que a veces nos ponen imágenes por la tele y tal, la gente rezando contra el muro, ¿no? Y a veces metiendo cosas en el muro. Este muro está orientado a Jerusalén, y entonces la comunidad sigue metiendo. O sea, hay lo que dicen, claro, yo no la he visitado, pero sí he leído sobre ella, lo que dicen es que puede haber papeles de siglos anteriores, o sea, que han conservado, por eso está tan llena, porque han conservado las oraciones de la comunidad y se mantienen metidas dentro del muro. Fijaros qué importante es la letra para nosotros. La letra en forma de oración y la letra en forma de narración o de petición, ¿no? Por eso la fuerza de la Biblia es tan grande, ¿no? Es tan grande que está a veces la gente lo niega, pero está en nuestra propia imaginería del día a día y incluso en la publicidad, en los carteles, ¿no? En la cultura, aunque la gente no lo sepa, pero está presente ahí. Bueno, ¿por qué os ponía esto? Porque si veis al fondo hay como una especie de armarito, ese armario es el quejal o el larón, es un armario, ¿no? Donde se guardan los rollos. Estos son los rollos de la Torá, de los Nevi'im y de los Ketubim, y se guardan en un armarito, cada uno por separado, ¿no? Esos rollos, cada uno es un libro, y de ahí los sacan. Veis que los ponen bonitos, con una tela encima para que no se llene de polvo. Los tienen muy bonitos. Pues como cuidamos nosotros las cosas cuando las tenemos en la sacristía o las tenemos en una capilla lateral, etcétera, ¿no? Bueno, decíamos que la Biblia es una biblioteca. Para nosotros los católicos tenemos un canon, ¿no? Un número reconocido de 72 libros, ¿no? 72 libros que hemos dicho que se dividen. Nosotros normalmente respetamos ese canon judío, los católicos. Veis aquí en azul la Torá, luego los profetas, luego los otros libros, pero nosotros tenemos una segunda parte, que es el Nuevo Testamento, y que hemos añadido a esta biblioteca, ¿no? Por un lado los evangelios, por otro lado, que va unido a los evangelios. En realidad este libro de los Hechos de los Apóstoles debería ir con los evangelios porque es la segunda parte del evangelio de Lucas, o sea que debería ir junto. Y luego un montón de cartas y un libro especial que es el del Apocalipsis, que tradicionalmente decimos que está escrito por Juan, o por lo menos alguno de los discípulos de Juan, ¿no? De las comunidades de Juan. Este sería, ¿no? O sea, aquí la pregunta que yo creo que nos puede surgir, ¿no? Y me adelanto a lo mejor si alguno ya lo está pensando, es ¿por qué estos y no otros, ¿no? O sea, ¿por qué se eligieron estos libros? ¿Por qué cogimos estos libros y los pusimos todos juntos?
porque había más y se dejaron fuera, ¿no? Porque esto puede suceder, o sea, no se han escrito solo estos libros a lo largo de la historia, sino que se han escrito mucho más. De hecho, las investigaciones actuales, ¿no? van a veces haciendo descubrimientos de libros que están escritos pues en la misma época de otros que ya tenemos, o se han escrito posteriormente, ¿no? Recogiendo pues parte de estos que llamamos canónicos, ¿no? ¿Por qué? Vamos a intentar responder entonces a esta pregunta. Porque estos libros sí y otros no. Porque a estos los llamamos canónicos y otros son para los, en nuestro lenguaje técnico cristiano los llamamos deuterocanónicos o extracanónicos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de canon hay una serie de criterios para hablar de ese canon, ¿no? El primero es el que son los más usados por la comunidad, ¿no? Como esto es un recorrido casi desde el año 1000 antes del Cristo, ¿no? La primera escuela en donde se empieza a escribir la tradición oral del pueblo de Israel es en torno al año 1000, más bien al 900 y pico, que es cuando David se hace rey. David se hace rey en el año 1000 más o menos, por redondear, antes de Cristo. Y después va, como sabéis, su hijo Salomón. Salomón es el primero que hace una especie de biblioteca de corte, ¿no? Una vez que es un pueblo ya que está establecido en un lugar, en un territorio, ¿no? Hay una cierta estabilidad que ya le ha dado David. Salomón lo que hace es, en esa biblioteca o lugar de estudio de la corte, reúne a gente que es capaz de juntar tradiciones, ¿no? Tradiciones orales. La oralidad en la antigüedad es mayoritaria, ¿no? Incluso hasta el tiempo de Jesús. Quizá los romanos y los griegos son los que más escriben, pero en general muchas tradiciones, incluso en cultura grecorromana, se transmiten oralmente. La oralidad es muy importante, ¿no? Pero es verdad que en ese momento, ¿no? Vamos a decir como en el 960 a.C., más o menos, que podemos encontrar ahí la corte de Salomón, se empiezan a escribir algunos libros. De hecho, el segundo relato que tenemos del Génesis, que luego vamos a ver, es probable que se pueda empezar a escribir en ese momento. Los textos luego cambian, se añaden, se les quitan cosas, se les ponen, se les añaden comentarios. Los textos no son nunca totalmente puros y totalmente limpios, sino que la comunidad va necesitando añadir cosas, ¿no? De hecho, los judíos son expertos en esto. No solo tienen la Tanakh, que habéis visto, que es la Tanakh, no lo he dicho antes, pero es el conjunto de los 3 grupos de libros que forman una palabra. Pongo las as en minúscula porque los hebreos no tienen vocales, solo tienen consonantes, y entonces esta palabra está formada por las 3 letras iniciales de los 3 grupos de libros, ¿no? Bueno, eso, ¿no? O sea, para los judíos no solo tienen la Tanakh, sino que tienen otros documentos, por ejemplo, el Targum. Los Targumes son: tengo un texto de la Tanakh en el centro del papel y luego hay comentarios a los lados de los rabinos, de algunos rabinos importantes. Entonces, añado alrededor comentarios y puedo leer, ¿vale? Y la Mishnah es, de nuevo, tengo en el centro el texto bíblico, después tengo un comentario y después añado otro margen con otro comentario, ¿no? Les encanta releer. El mundo judío relee constantemente su pasado y lo va actualizando, ¿no? Bueno, de alguna manera también nosotros lo hacemos desde otra tradición, ¿no? Por eso es muy importante este primer criterio. Nos puede parecer una tontería, pero es verdad,
adelantándome un poco a los evangelios, probablemente en 60 años, ¿no? Desde la muerte de Jesús, año 30, a principios del siglo II, o sea que son como unos 70 años más o menos, ya se usaban casi los mismos libros en distintas comunidades que estaban en lugares opuestos de la geografía mediterránea. Lo que quiere decir que el compartir textos y usarlos y reconocerlos es como nos pasa a nosotros con las canciones, ¿no? Tenemos canciones específicas que son de maristas. Yo voy a otro sitio y digo, oye, ¿conocéis esta canción? Y me dicen, no, esa no la conozco, ¿no? Pues, esto lo cantamos todos los días, ¿no? O todos los domingos en la misa de comunidad, ¿no? Y a mí me parece como muy evidente. Bueno, compartimos, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Compartir los textos es un criterio fundamental, ¿no? Otro criterio que utilizan los especialistas es el tema de las versiones. Claro, como antes no había fotocopiadoras, pues cómo se copiaban los textos. Si yo lo compartía con otra comunidad, la comunidad que hacía cogía a un escriba, ¿no? Y le decía, cópianos el texto, ¿no? Le pedían que le copiara el texto. Entonces, al copiarlo puede haber erratas, puede haber añadidos también, porque el escriba diga, bueno, esto está mal, y añade una frase o añade una explicación, esto también es frecuente, ¿no? Entonces, en esas variaciones, un criterio de cánones que en muchos textos del mismo documento haya variaciones, pequeñas variaciones, que sean muy escasas, ¿no? Eso es muy interesante para el especialista, a lo mejor para nosotros no, pero para el especialista es muy importante, ¿no? Conservar el idioma, ¿no? Por ejemplo, yo antes hablaba de los católicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tradición protestante el canon es diferente. Ellos han conservado solo del Antiguo Testamento libros que están escritos en hebreo y no los que están escritos en griego, ¿no? Por conservar el idioma, ¿no? Claro, el hebreo es la fuente principal directa del mundo judío, ¿no? La traducción de los 70. La traducción de los 70, que es una traducción muy importante que se hace creemos, en Alejandría, en el siglo III a.C. Es una traducción, claro, hay muchos judíos ya que en el siglo III, que está muy helenizado todo el Mediterráneo, les tienen dificultades para leer el hebreo, sobre todo los que viven en la diáspora, ¿no? O sea, la diáspora es fuera del territorio palestino, ¿no? Que viven en Roma, que es una comunidad enorme, que viven en las costas de Turquía y de Grecia, que están una enfrente de otra, que ahí hay también muchísima comunidad judía. En la actual Túnez, por ejemplo, había muchísimas comunidades judías. En Alejandría hay una comunidad judía enorme, ¿no? Muchos de ellos tienen mucha dificultad para leer el hebreo, ¿no? Y entonces, en Alejandría, que es un lugar culturalmente muy potente en ese momento, se hace una traducción que llaman de los 70 porque dice la leyenda que hubo 70 sabios que juntos tradujeron la Biblia, la Biblia judía, evidentemente, o sea, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego, ¿no? Al griego koiné. El griego koiné era como nuestro inglés internacional, o sea, así para que nos entendamos, ¿no? Entonces, traducen en ese momento. Y este texto es importantísimo porque es el que se va a extender por todo el Mediterráneo y el que nosotros también vamos a usar como cristianos para incorporar a nuestro canon, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se hacía mucho en la antigüedad, que era hacer listas, ¿vale? Esto también lo hacemos nosotros en los blogs, ¿no? Lista de los 10 libros que te tienes que leer en tu vida, ¿no? O estas cosas. O lista de no sé qué, y te hacen un blog ahí diciendo, este autor es maravilloso, este trata no sé qué, ¿no? Bueno, pues las listas en la antigüedad eran muy frecuentes también. Entonces había listas de libros, ¿no? Y dentro del mundo cristiano hay listas de textos importantes para la comunidad cristiana. Entonces, la presencia en estas listas es un criterio de canon, ¿no?
Si yo estoy en casi todas las listas, si este libro está en casi todas las listas, entonces estamos diciendo que para la comunidad es importante. Y también para la antigüedad, evidentemente, son nuestros orígenes que sean citados por los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, que estamos hablando de teólogos que surgen, los primeros, pues, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que estamos hablando de principios del siglo II hasta mitad del siglo II, hasta siglo VIII, IX, ¿vale? Esa sería esa franja de la antigüedad y un poco de la Alta Edad Media. Son teólogos que citan determinados libros con frecuencia para hacer teología. Hacer teología significa hablar de Dios desde la perspectiva de la tradición cristiana, ¿no? De la propuesta cristiana. ¿El canon está claro desde el principio? Pues no. ¿Qué queréis que os diga? No. Tarda muchísimo en consolidarse, muchísimo. La traducción de los 70 es muy importante, para nosotros fundamental. La traducción que hace San Jerónimo en el siglo IV, que es uno de los padres de la Iglesia occidentales, o sea, occidentales significa de Italia hacia España, que era el final del mundo conocido. Lo que hace San Jerónimo es, claro, en el siglo IV el latín es el idioma franco del occidente. Ya lo empieza a ser, pero con mucha fuerza. Ya llevas varios siglos imponiéndose. Entonces, hay mucha gente que no sabe griego. Los que están en contacto con el comercio del Mediterráneo sí, pero los que están más hacia el interior no saben griego. Entonces, lo que hace San Jerónimo es traducir del griego al latín. Y la Vulgata, que llamamos, ¿no? Porque es una Biblia que se divulga, en español se entiende muy bien, porque se llama Vulgata, va a ser un documento para nosotros importante. Los libros que estén en la Vulgata, para nosotros van a ser al final canon, ¿no? Pero el canon no se define hasta el siglo XIV, en el Concilio de Florencia. Concilio de Florencia que está dentro de una serie de concilios que hay en la zona norte de Italia, en los que se está viviendo una crisis muy fuerte de la estructura de la Iglesia, y que va a dar lugar después a la Reforma protestante y a la Reforma católica. Uno de ellos es el Concilio de Florencia. En el Concilio de Florencia se va a hacer una lista prácticamente definitiva que Trento después, un siglo después, va a refrendar. Y ahí es donde se cierra. O sea, el canon de Florencia es el que luego refrenda Trento y ahí se va a cerrar el canon. O sea, fijaros la cantidad de tiempo que necesitamos para organizar nuestra Biblia, ¿no? Quedan muchos libros fuera, pero es que hoy no me da tiempo a explicaros qué cantidad de libros. Por ejemplo, la Didascalia es un libro importantísimo en la antigüedad, ¿no? Porque habla de los primeros cristianos, habla de la organización de los... Y hay una parte también de costumbres, normas, etcétera. Y prácticamente no la conocemos, está publicadísima, la podéis encontrar en español en cualquier lugar, incluso en PDF si lo buscáis en internet. Y es un documento fundamental, pero se entendió que no era necesario para introducirla en el canon que tenemos, ¿no? Y era un documento que los padres citaban con toda normalidad y todo el mundo conocía. Bueno, pues de esos hay más, hay muchos más, pero no están, ¿no? Estos son criterios tal. Yo os pregunto, ¿creéis que son suficientemente potentes estos criterios? ¿O que os falta alguno o que alguno no os convence? Bueno, por decir algo, a mí me parece muy importante el tener esos puntos de referencia, entre comillas, como seguros, pero claro, dices, la Biblia, dice, pero bueno, si uno esto a decir palabra de Dios cada vez que se lee cosas de estas, a veces pues entran dudas, ¿no? Y tenemos otros textos donde puede decir, es que aquí realmente Dios ha hablado y no está ahí metido. Y puede ser actual o, como decía la Didascalia,
u otros textos que dicen, si es que son potentísimos y creo que Dios aquí habla también y no es palabra de Dios bíblica, por decir, porque no se ha metido ahí. Es una palabra, perdón, es el canon ya desde Trento ha quedado cerrado y para siempre, o lo mismo que hubo tanto tiempo para decir esto, aún sigue la historia y se podría meter alguno más, por decir. No sé, es una cosa que a veces he tenido yo también en la cabeza, diciendo, esto ha quedado ya para siempre, porque para siempre lo dijeron en un momento concreto, para siempre. Poco Claro. antes, para siempre, era otra cosa. Y bueno, pues la cosa evoluciona, Claro. ¿no? No, es una pregunta importantísima. Claro, ¿por qué aceptar que ya no hay incorporaciones, ¿no? al canon, ¿no? Bueno, es verdad que los descubrimientos del siglo XX y lo que se sigue descubriendo hoy en las bibliotecas y rastreando en otros textos, seguimos encontrando referencias. Realmente las referencias que tenemos, como os decía, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la didascalia o el código de moratorio, son documentos que ya se conocían y que se van complementando con otros que van surgiendo, ¿no? En realidad a nosotros tampoco nos preocupa demasiado abrir el canon e incorporar. O sea, a los que se dedican a esto no les preocupa tanto, porque como tenemos acceso a ello, ¿no? Bueno, pues tienen su cierta autoridad, ¿no? Tienen su cierta autoridad. Y esto me permite enlazar con lo que iba a decir a continuación, que aunque veáis que estos criterios son los que se utilizan, bueno, pues científicamente, entendiendo que se puede analizar o estudiar la Biblia de una forma científica, no como hacen los exegetas, hay otro criterio que es el fundamental, que es que ahí reconozcamos, esto que ha dicho Ernesto, que ahí reconozcamos la palabra de Dios, ¿no? Aquellos aspectos que sean, que estén entroncados, que estén enraizados con la propuesta de Jesús. Para nosotros, el Nuevo Testamento, y con la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso es muy, muy importante para nosotros. Y esto es lo que dice, me voy a saltar, luego vuelvo a ello, esto es lo que dice la Dei Verbum, esta constitución del Concilio Vaticano II en el texto, ¿no? En el número 11 dice que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por la inspiración del Espíritu Santo. O sea, nosotros reconocemos, como ha dicho Ernesto, que estos textos son palabra de Dios, ¿vale? Son palabras de Dios. Pero fijaros dónde pone la negrita, ¿no? Dice la negrita, un poquito más abajo, dice, tienen a Dios como autor y como tales se les han confiado a la misma Iglesia, ¿no? O sea, es un regalo para nosotros como comunidad cristiana. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió hombres, y además está muy bien que ponga hombres, porque la mayoría de la Biblia, que no tenemos posibilidad de saber si hubo alguna mujer que intervino en esto, o sea que está muy bien puesto hombres, y se valió de ellos para usar sus propias facultades y fuerzas, ¿no? Es decir, el canon que tenemos también está atravesado por este rasgo que os decía de género, ¿no? O sea, que hay una mayoría masculina que escribe, y esto también nos afecta. Hay un contexto histórico, hay un recorrido del tiempo, ¿no? No es lo mismo leer un libro escrito en el año 1000, como os decía antes, que leer los evangelios. Necesitamos ver qué sentido tienen en cada lugar, ¿no? En el tiempo que se escribieron, ¿no? Y eso lo que nos obliga es a usar este criterio último que he dicho, ¿no? De en ello reconozco que está la propuesta de Jesús claramente definida, ¿no? Esto se ve muy bien en los apócrifos, que no creo que hoy podamos hablar de ello, pero que seguro que en otro momento, a lo mejor quizá en la segunda sesión de Biblia se puede hablar de ello, como hay evangelios apócrifos, ¿no? Y hay bastantes, los tenemos, están publicados, aquí no hay ningún misterio de los fondos ocultos del Vaticano, ¿no? Está todo publicado, no hay ningún...
Pero hay evangelios apócrifos que dices, es que esto no cuadra con lo que decía Jesús, ¿no? No cuadra. Entonces, si para mantener cierta claridad en esa palabra de Dios que ya tenemos por tradición, se mantiene ese canon cerrado. Lo que no quiere decir que podamos usar otros textos. Creo que leer otros textos antiguos es muy útil, porque nos ayuda muchísimo a comprender también el canon, porque el canon es el canon, ¿no? Si conocemos lo de alrededor, entonces entendemos la importancia de lo que hemos recibido, ¿no? Como canónico. Esto me parece importante, ¿no? O sea que ahí siempre queda la pregunta, evidentemente, ¿por qué no seguir abriéndolo? Pero claro, tendríamos que ir aumentando la biblioteca de tal volumen. ¿Y qué libros meteríamos, ¿no? Aquí entraríamos en el debate. ¿Cuáles son? O sea, en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿qué libros podríamos introducir en el canon a esta distancia de Jesús, que para nosotros es definitivo, que verdaderamente fueran canon? Pues es difícil, ¿no? O sea, después de la imprenta, hablar de libros que verdaderamente sean diferentes a lo que hay en general es difícil, ¿no? Sería complicado. Bueno, ahí queda, yo creo que es un debate interesante y queda ahí. Si seguimos en el texto, y aprovecho a seguir con esto, dice, se valió de ellos para usar sus propias facultades y fuerzas, o sea, habla de la propia limitación de la persona y de sus capacidades, ¿no? De forma que, obrando él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Bueno, esto entre comillas, claro, porque si es con mis facultades y fuerzas, pues todo y solo lo que él quería, pues probablemente a veces no, porque uno no escribe igual cuando está enfadado, cuando está enfermo, cuando tiene intereses de otros tipos, eclesiales, políticos, tal. Bueno, es que esa es nuestra historicidad, esas son nuestras facultades y fuerzas. Por eso podemos decir que la Biblia es palabra de Dios y palabra del ser humano, ¿no? Y esto es hermosísimo. A mí me parece que esta es un matiz que nos diferencia de otras tradiciones que llaman erróneamente de libro, ¿no? Por ejemplo, el Islam, ¿no? Que ellos no pueden tocar la palabra, porque es palabra directa de Dios, ¿no? Por eso no hay versiones como hacen los judíos del Targum, el Mishnah, todo esto. Ellos no tienen versiones. Bueno, tienen escritos, pero los tienen aparte, ¿no? De los imanes o de los sabios que estudian el Corán, ¿no? Nosotros podemos coger el texto, desmenuzarlo, cortarlo, analizarlo, recomponerlo, porque contamos con nuestras propias facultades y fuerzas, ¿no? Con aquellos que la escribieron y también con las nuestras que nos permiten interpretar, ¿no? Esta es la idea principal. Este texto es muy iluminador, es muy novedoso, nos puede parecer ahora que no, a esta distancia de 60, 70 años ya casi dentro de nada, pero para el mundo cristiano este texto en el año, no me acuerdo exactamente si es el año 61 o 62, que está ahí en el concilio cuando se aprueba, es fundamental, ¿vale? Os decía, el canon, voy a volver para atrás y luego sigo con la de Iber. El canon no es igual para todos, no usamos todos la misma Biblia. Cuando preparéis oraciones, andaos con cuidado, ¿no? Porque en internet están todas las Biblias, ¿no? Están también las protestantes. Y no todas las tradiciones protestantes tienen la misma Biblia, tienen los mismos libros. Entonces, cuando busquéis en internet, poner Biblia católica por lo menos, o Biblia de Jerusalén, y os sale inmediatamente la versión, porque sería nuestra versión. Y dentro de eso vais a encontrar distintas versiones también de la Biblia católica. Pero bueno, ya nos orienta un poco hacia los textos que nosotros utilizamos. La traducción es importante, porque a veces, sabéis, los que sois más especialistas en idiomas, sabéis que de un idioma a otro no siempre hay una traducción literal, sino que hay matices que deben traducirse de otra manera, ¿no? Imaginaros cuando yo tengo que traducir de una lengua muerta, que es el hebreo, al español, ¿no? O sea, los saltos
son importantes. Ahora traducen directamente del hebreo los textos que se pueden y del griego los textos que están escritos en griego. Pero antes, cuando se tradujeron las Biblias al español, la primera Biblia se tradujo del latín de San Jerónimo al español, ¿no? Al castellano. Imaginaros el teléfono escacharrado, ¿no? Del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al castellano. Irnos al origen facilita que no haya errores de interpretación, ¿no? Entonces, ahora las Biblias son muchísimo más exactas en la forma de traducir y va a haber modificaciones porque los matices son necesarios en el cambio de idioma, sobre todo con una lengua muerta que no sabes exactamente las tal que antes, ¿no? Bueno, nosotros... ¿Alguien quiere hablar? Vale. Nosotros utilizamos, os decía, los 72 libros en hebreo y griego de la Vulgata, ¿vale? Y ese va a ser nuestro texto original, aunque luego ya, como os decía, hay traducciones directas del hebreo y el griego. Y el canon protestante, así en general, por deciros una generalidad, aunque luego va variando en algunos libros, sobre todo en algunos libros, ¿no? El mundo protestante Bueno, y así llegamos entonces a esta Biblia que tenemos en la actualidad. Siguiendo con el tema de la inspiración, ¿no? De la inspiración, la Biblia es palabra de Dios, palabra del ser humano. En el artículo siguiente, en el número 12, dice, ahí donde tenéis en negrita, dice que conviene, ¿no? Fijaros qué interesante esto, porque en la primera mitad del siglo XX hay un desarrollo enorme del estudio de la Biblia. Conviene que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó. Fijaros el matiz, que intentó expresar y expresó, porque una cosa es intentar expresar y otra que lo consigas, ¿no? O sea, que el escritor sea bueno escribiendo. Marcos escribe un evangelio bastante chapuza, porque su griego era bastante malo. Entonces, hace frases cortas y las conecta muy mal, ¿no? O sea, tiene un estilo literario muy básico. Sin embargo, Lucas tiene un griego koiné precioso. Eso dicen los especialistas. Yo no sé griego, pero eso dicen los especialistas, que tiene un griego muy elegante. Y entonces, el Evangelio de Lucas está muy bien escrito. O sea que una cosa es intentarlo y otra cosa que lo consigas, ¿no? En cada circunstancia, según la condición de su tiempo y su cultura. Fijaros esto qué importante. Es que no es lo mismo escribir un texto en el siglo octavo, ¿no? Por ejemplo, os decía Amós o Miqueas, por ejemplo, ¿no? Que son dos profetas del Reino del Norte. Que escribir en el siglo I en la cultura greco-romana mediterránea, ¿no? Es diferente, o sea, la forma de vivir, la forma de comprender la realidad es totalmente diferente. Por eso es muy importante los géneros literarios, ¿no? Dice, por medio de los géneros literarios. Los géneros literarios van cambiando, van cambiando. Muy bien, entonces, con esto, ¿no? Hemos empezado con el texto, hemos empezado hablando del canon y de la inspiración. Vamos a volver a la pregunta inicial, ¿no? Entonces,
¿qué nos cuenta la Biblia? ¿No? Si tenemos una biblioteca que es inmensa, escrita en distintos tiempos, escrita por distintos autores, con distintas mentalidades, con distintas culturas, ¿qué nos cuenta la Biblia? ¿No? Pues nos cuenta una historia de amor. Ese es el verdadero contenido. No hace historia de la humanidad. No hace historia de la humanidad. No le interesa eso ni al judío ni al cristiano, ¿no? Nos narra el encuentro amoroso de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Este es el verdadero, ¿no? Cuando la gente lee literalmente la Biblia y interpreta que de verdad en el monte Ararat está el arca de Noé y entonces hacen excavaciones en el monte Ararat, que está entre Siria, Turquía e Irak, ¿no? Está por ahí el monte este. Pues me parece muy bien, será muy entretenido para ellos y se lo pasarán fenomenal, pero es absurdo hacerlo sabiendo que el texto tiene un género literario mítico, ¿no? Y que nos está hablando de la relación nuestra con Dios, ¿no? Poner las fuerzas en encontrar unos trozos de madera que tengan pinta de arca, ¿no? De barco, es un poco absurdo. Nosotros no leemos la Biblia así, ¿no? Leemos entre líneas cuál es la historia de amor que hay en esas narraciones, en esas leyes, en esas crónicas. Eso es lo que vamos. Para ser un poco más poética y cambiar un poco el registro, no sé si alguien quiere preguntar algo hasta aquí, porque cambiaríamos un poco el registro y vamos a hablar de esta historia de amor. Vale. Perdona, Silvia, quizá un elemento dentro de lo que vayas hablando y ya lo anterior sea explicar un poquito qué se entiende eso por género literario. O sea, porque no es lo mismo leer una cosa que otra, o tal como lo tengo ahí escrito, a ver cómo lo tengo que interpretar desde el género literario en el que está. Recuerdo que un profesor de universidad que daba Biblia precisamente en Argentina, pues fue expulsado de la universidad pues porque un arzobispo, o sea, lo que él había estudiado, dijo que no podía permitir que dijese este profesor que Adán y Eva no eran personajes históricos. Dice, pues mire, quíteme la cátedra, pero yo no puedo decir lo contrario a lo que estoy diciendo, por decir así. Literarios, el término sí, bueno, me voy un poco adelante, ¿vale? Para responder la pregunta. No pasa nada que vayamos hacia adelante, hacia atrás, porque todo nos sirve para comprender. ¿Qué significa género literario? ¿Vale? Género literario significa que yo, sabéis que cuando uno estudia lengua, que nos ponen a estudiar lengua en el cole como locos, ¿no? Y seguro que a lo mejor hay algún profesor por aquí de lengua que lo puede explicar mejor que yo. Hombre, pues José Ignacio, ayúdame. El género literario significa que yo al texto que estoy escribiendo le doy una estructura especial, ¿vale? Lo voy a intentar, José Ignacio, tú me dices si lo hago bien o no. Entonces, no es lo mismo escribir un cuento. Un cuento tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace con unos actores ficticios que me permiten tener una temática por debajo del cuento, a veces con una moraleja detrás, ¿no? Como las fábulas. Un cuento es ficticio, yo sé que eso es ficticio. Cuando yo leo un cuento, anoche teníamos cena de comunidad y por fin nos vimos las caras con las ventanas abiertas y todo esto, y estaba uno de los niños de Luz, que sabéis que es una de nuestra comunidad, tiene 2 niños, ¿no? Y Chema le estaba contando un cuento, ¿no? Un cuento de las 10 gallinas. Al niño le encantan las gallinas. Y lo interesante es lo que contaban de las gallinas, que eran diferentes y tenían distintos colores, ¿no? La diversidad como un don en el grupo, ¿no? Pues ya está. Ese es. Eso es un género literario. Pero un género literario también puede ser lo que os decía antes de las crónicas. Yo cuento una narración y en esa narración voy dando mi opinión. Y entonces la estructura es diferente, porque voy enlazando datos con opiniones, ¿no? Y le voy dando un ritmo. O la novela, ¿no? La novela tiene una estructura similar a la del cuento, pero tiene una complejidad mayor, tiene un guión más elaborado, como una película, ¿no? Un guión elaborado donde pueden entrar varias tramas o varias historias en paralelo o que se cruzan, ¿no? Y no es tanto esa
valoración moral final, sino cómo interactúan esas tramas y qué resultado tiene al final, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tenemos todas estas, o la poesía, ¿no? La poesía es una expresión de, voy a decir, un estado del ser humano, por decir algo en general, ¿no? Pueden ser emociones o puede ser también, una poesía puede ser también muy racional, ¿no? Pero tiene un lenguaje donde se juega con las palabras, pues poniéndolas en relación, haciendo rimas, ¿no? Haciendo versos. Eso es un género literario también, ¿no? Es más artístico y tiene, ¿no? O los refranes, por ejemplo, o los textos que son de derecho, ¿no? Todo el libro del Levítico que os decía antes son leyes. El judío adulto, antes de entrar y comer, hará sus abluciones obligatorias. Se lavará las manos, hará no sé qué, se descalzará y hará no sé cuántos, ¿no? Son normas que me permiten marcar, en este caso, tiempos y tiempos que están en relación. Tiempos también simbólicos, sagrado y profano, ¿no? La comida, que es un encuentro social con la familia o con quien tengas acogido, ¿verdad? La hospitalidad como un elemento fundamental en el Mediterráneo, es un elemento social, pero también es un elemento simbólico sagrado. Por eso hacemos abluciones y preparamos la comida, ¿no? Esto nos parece como muy normal, pero en otros lugares no se come juntos, ¿no? En el Mediterráneo la comida es fundamental, ¿no? Comer juntos. En otros lugares, tú te vas a Inglaterra y es súper incómodo porque a veces la gente come un sándwich y de pie y no te espera. Y entonces te quedas así como diciendo, pero yo ahora ¿con quién como, no? Bueno, pues esto, ¿no? Bueno, aquí tenéis una lista de distintos géneros. Me falta alguno, ¿eh? Me falta alguno. Hay literatura apocalíptica. Daniel y Apocalipsis son un género específico que es la apocalíptica. La apocalíptica es un género que pone en el futuro una realidad de forma ficticia y además de forma simbólica, con símbolos que la gente que lo lee los entiende, porque están en su cultura y porque además ese lenguaje lo manejan, pone en el futuro algo que está sucediendo en el presente. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis está contado para gente que empieza a ser, para cristianos que empiezan a ser perseguidos. Empieza a haber persecuciones locales. Entonces, en el fondo, aunque hable de monstruos, dragones, 7 cuernos, 10 cabezas, ¿no? Una mujer que pisa una serpiente y hace no sé qué, y entonces la serpiente vino a por su hijo, pero apareció y se convirtió en luz, ¿no? Aunque hable así, lo que busca es dar un mensaje de esperanza, ¿no? Es un poco, si os gusta el cine, las pelis de distopías, las distopías es que te ponen en el futuro, en el 2073 el planeta ha colapsado y entonces no sé qué, ¿no? Y entonces te cuentan una historia de alguien que interviene, ¿no? Pues normalmente la apocalíptica busca dar esperanza al que lo está pasando mal, ¿eh? A esos cristianos perseguidos busca. Y Daniel también tiene una parte de apocalíptica porque en el libro de Daniel está escrito en un momento en el que los judíos están siendo perseguidos en la parte norte de la zona palestina, ¿no? Están siendo perseguidos por los griegos. ¿Vale la contestación? Luego, si queréis, volvemos a ello o apuntáis alguna cosa. Para ser un poco más poética, para hablar de la historia de amor. ¿Qué entendemos esto de la historia de la salvación es una historia de amor? Voy a tomar el ejemplo de San Bernardo. San Bernardo, que es un santo del siglo XIII, para explicar lo que era la historia de la salvación, usó un ejemplo. Usó un ejemplo. Y el ejemplo que usa es una historia de 3 besos. ¿Vale? Una historia de 3 besos. Para que la gente pudiera entender qué es la historia de la salvación, dijo, la historia de la salvación, esto es como una parábola, como un cuento, es una historia
de un chico y una chica que se encuentran. La primera experiencia que tiene el pueblo de Israel es una experiencia de salvación. Por eso lo llamamos así, historia de la salvación, ¿no? Es la primera experiencia. La primera experiencia potente como pueblo es la historia del Éxodo. Se siente salvado, un grupo de judíos se siente salvado de una situación. No sabemos exactamente cómo es la complejidad, nos lo cuentan en forma de narración, en Egipto, y salen juntos, configurándose como pueblo de Israel, ¿no? Pero eso es una lectura, hacen una lectura de ese momento, hacen una lectura religiosa. Se sienten salvados por Dios, no es mano suya, sino que es mano de Dios, la que ha intervenido en esa historia, ¿vale? Y así, desde ahí, releen su tradición, releen a sus padres, ¿no? A Abraham, a Jacob, a José, etcétera, y desde ahí reinterpretan esa experiencia, ¿no? Dios es un Dios liberador. Aunque nosotros en la Biblia tengamos los dos primeros textos del Génesis, la primerísima experiencia es la experiencia de salvación. Esa es la primera. Dios nos salva. Esta palabra que para nosotros es difícil de comprender hoy, que es ser salvado, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Y la gente dice, yo no necesito ser salvado por nadie, ¿no? Pero esta experiencia tan potente de que Dios me abraza, ¿no? Y me acompaña, ¿no? Y me libera de mi dificultad, de mi limitación, es la que viven, y no lo viven individualmente, lo viven como pueblo, ¿no? Entonces la salvación se puede explicar como una historia de amor entre dos personas, ¿no? Entre dos, en una pareja, ¿no? Dios y el amado o amada, me da igual, claro, San Bernardo lo pone desde su perspectiva, pero sentiros libres de cambiar los roles y los géneros en esta historia, ¿no? Tanto la humanidad como ¿no? En forma conjunta, como cada uno de nosotros. ¿Qué dice entonces? Dice, bueno, pues en toda historia de amor, chico conoce chica, o chica conoce chico, ¿no? Hay un primer encuentro donde se empieza a hacer ojitos, ¿no? Y se empieza a tontear y se empieza a intercambiar sonrisitas y, ¿verdad? Este es un momento siempre de subidón, ¿verdad? Estás que no puedes más y estás en las nubes, ¿no? Y parece que flotas y es el momento del enamoramiento, ¿no? Estás totalmente enganchado a la otra persona y es un momento de felicidad. De alguna manera, dice San Bernardo, ese es el momento de la creación, el encuentro, todo es perfecto y además nos lo dice el texto. Dice, la creación se forma en 7 días, ¿no? Que es un número simbólico, el 7 significa la perfección, y además dice, y 3 veces bueno, ¿no? Va diciendo, cada día dice, y Dios vio que es bueno, y al final dice, 3 veces bueno. 3 veces bueno, el 3 también es un número simbólico para nosotros que significa plenitud. O sea que si son 7 y además es perfecto y además es 3 pleno, pues es la caña. O sea, el momento de enamoramiento es un subidón de todo, ¿no? Esta es el primer momento, ¿no? El primer momento de intensidad en la relación. Ah, claro, pero todo no es maravilloso, ¿no? El subidón va también en relación con, bueno, pues que yo a veces decido dejar colgada a la otra persona, ¿no? O no hacerla tanto caso, o poner otros intereses por delante y no comprometerme con ella, ¿no? Eso es lo que entenderíamos o entiende San Bernardo por el pecado, ¿no? El ser humano en ese enamoramiento con Dios decide que renuncia a ser querido por Dios, ¿vale? Y renuncia además, bueno, pues optando por el egoísmo propio, ¿no? Por mirarme al ombligo, por hacer daño a los demás porque va por delante todo lo mío, y de ahí pasamos a muerte, ¿no? A imperio, a sufrimiento, a clases sociales, a esclavitud, a odio. Todo eso nos lo cuentan en los primeros capítulos del Génesis, ¿vale? Hasta el capítulo 11 vamos a encontrar
mitos, que es un género literario especial, que a través de narraciones con personajes muy significativos nos cuentan todas estas problemáticas. Nos cuenta el estado de perfección que es el encuentro con Dios, el subidón con Dios, la creación, ¿vale? En un paraíso, nos dice el texto, ¿no? Era un paraíso. Y también nos cuenta la gran caída, ¿no? Cómo Adán y Eva renuncian, pero luego también cómo generan sufrimiento, ¿no? Abel, Caín, ¿verdad? La Torre de Babel, por ejemplo, es un texto importantísimo, ¿no? Porque habla de la separación entre los pueblos, ¿no? Y el enfrentamiento entre los pueblos, es importantísimo para nosotros. Fijaros ahora en la pluralidad, qué importante es esto, ¿no? El tejer de nuevo puentes para encontrarnos con otros que son diferentes a nosotros, y todo el tema de eso, la esclavitud, la diferencia entre personas, etcétera. Bueno, pese a todo, Dios se compromete, y esta es la primera alianza. Este tramo de nuestra Biblia termina con el texto de Noé, ¿no? El arco iris. Normalmente en las historias nos centramos mucho en la primera parte, pero el gran elemento de esta narración, de este mito, es el arco iris, ¿no? Es el gran sello de Dios. Decía San Bernardo, es el beso en la mano. Tenéis que pensar que San Bernardo está en el siglo XIII y él piensa en en amor cortesano, o sea, cómo se cortejaba en aquella época a las chicas, que no, o sea, tú te arrimabas un poquito, no hacías lo de ahora de que te ponías a bailar con ella y te rozabas, sino que le dabas el beso en la mano, la cortejabas desde el balcón, el no sé qué, todo era así como muy, ¿vale? Entonces, la primera alianza, ese gran arcoíris maravilloso, es para San Bernardo el beso en la mano. Claro, si ya hay una alianza, el chico se compromete con la chica, empieza el noviazgo, ¿no? Ya hemos hecho el cortejo, ¿no? Lo que se decía comúnmente en los pueblos, o por lo menos en el pueblo de mi madre, pelar la pava, ¿no? Y ahora nos comprometemos, ¿no? Nos comprometemos, empieza el noviazgo, hay un compromiso entre las dos partes, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues la alianza. Cuando hablamos de la alianza de Dios con su pueblo, estamos hablando de esto, que las dos partes optan por amarse, ¿no? Dios opta siempre, siempre está, ¿no? Es la parte de la pareja que siempre está, ¿no? Opta por estar presente en nuestra historia, seguir amándonos en nuestra historia, con nuestras capacidades, como decía antes la de Iberbun, ¿no? Y nuestras limitaciones, y el ser humano se compromete también a querer a Dios, ¿no? Entonces lo hace con Abraham, ¿no? Le dice, tú serás un gran pueblo, yo estaré contigo y tú estarás a mi lado, ¿no? Serás fiel a mí, ¿no? Y se compromete con Abraham y con Sara, les da un hijo para que sean un gran pueblo, ¿no? Se compromete con Jacob cuando pelea con él, ese texto maravilloso de que Jacob pelea con Dios, ¿no? Porque no se encuentra a sí mismo y en la pelea con Dios es cuando se encuentra de verdad, ¿no? Y él se convierte en el padre de las 12 tribus, que es otro número simbólico que significa la totalidad, ¿no? La totalidad del pueblo. O con Moisés, ¿no? Que es el mediador de la liberación de Dios, ¿no? Claro, aquí esto está muy bien, pero claro, ser fiel para el ser humano tiene tela, O sea, ser fiel siempre, pues anda que no somos infieles frecuentemente, ¿no? Claro, en paralelo a las muchas alianzas con muchos personajes bíblicos que vamos a encontrar muchas infidelidades. Y ahí los profetas tienen un papel especial, ¿no? Los profetas van a decir, Amós es el profeta de la justicia, ¿no? Está todo el día diciendo, la estáis cagando, esto va mal, os estáis alejando de Dios, estáis adorando a otros, vuestros criterios de prioridad están desubicados, tenéis que volver, tenéis que volver a Dios, ¿no? Para ello, ¿qué hacen también? Jolín, pues vamos a escribir nuestra tradición y vamos a poner una serie de normas que nos ayuden a convivir. Y entonces Esdras, en el siglo IV a.C., escribe la primera Torá,
¿vale? La primera Torá. Creemos que es el primer momento en el que se juntan. Ya había escritos antes, como os decía, ¿no? En la época de Salomón, pero la Torá como tal, los 5 libros del Pentateuco, creemos que se leen y nos cuenta el libro de Esdras que hay una gran ceremonia en el Templo de Israel, de Jerusalén, donde se lee toda la Torá seguida para recordar a todo el pueblo que es la ley que hay que seguir, ¿no? Bueno, y otros caminos ocultos, ¿eh? Os hablo de personajes que a lo mejor conocéis, pero hay muchos otros personajes, y entre ellos los femeninos, que están presentes en otros caminos ocultos y que no son tan frecuentes, porque Dios, cuando está presente en esta alianza, está presente de muchas maneras. También en lo que es un poco marginal, en lo que no se ajusta tanto a la ley, ¿no? Y ahí es donde encontramos a muchos personajes femeninos que van a estar presentes, ¿no? En el camino de Abraham, veis aquí estos muñequitos que hay aquí de los patriarcas, también hay matriarcas que son muy importantes, ¿no? Sara, sin Sara y la risa de Sara no existiría Isaac, ¿no? O Rebeca, que es la que está disponible a dejar su casa e irse a la casa de Isaac, ¿no? O Lía y Raquel, que son las que van a tener la posibilidad de generar un pueblo de muchas tribus, ¿no? Bueno, ahí están estas matriarcas de las que debemos hablar también de vez en cuando, ¿no? O leer qué les sucedió. Con Sara está Agar. Agar es un personaje importantísimo para nuestro mundo cristiano y judío, pero también para el mundo musulmán, porque los musulmanes consideran que Ismael, que es el hijo de Agar, que es hijo de Abraham, porque Agar era la esclava de Sara, es el padre de todos los creyentes musulmanes. Por lo tanto, somos hermanos. Tratarnos mal, estamos acercándonos un poco a esa infidelidad a Dios. Bueno, Agar era esclava y Agar era extranjera. O sea, hay aquí una serie de elementos que son importantes, que van a estar en los perímetros también de esta historia de la salvación, ¿no? Como la estéril, Sara es estéril, Raquel es estéril. Nos cuentan, no nos interesa tanto la esterilidad, sino lo que significa la esterilidad en un pueblo nómada, que tiene que sobrevivir. La que no tiene hijos, no tiene descendencia, no tiene pueblo. Fijaros lo que afecta esto a la alianza, ¿no? No es una cuestión personal, es una cuestión social, política y religiosa, ¿no? O las que son prostitutas. Rahab es un personaje importantísimo porque ayuda en un momento determinado al pueblo de Israel a salvarse de una rafia filistea, ¿no? En el libro de los jueces, creo que es. Muy importante, ¿no? Los márgenes, ¿no? Las que no tienen honor, ¿no? O las viudas, ¿no? O Tamar, por ejemplo, esposa de uno de los hijos de Judá, que clama justicia, ¿no? La justicia de Dios a veces va por otros caminos que no es el oficial, ¿no? Ahí vamos a encontrar también muchas tradiciones que es muy bonito ir descubriendo poco a poco cuando leemos la Biblia. Bueno, decíamos, segunda alianza, la alianza y la fidelidad que se pone en juego, ¿no? Eso lo llama San Bernardo el beso en la mejilla. Uy, nos vamos aproximando, ¿eh? El beso en la mejilla. Fijaros qué bonito, ¿no? Pasado de la mano a la mejilla y hay una intimidad mayor. Pero esto no se queda aquí, porque claro, las infidelidades hay que afrontarlas, ¿no? Afrontarlas, mejorar nuestra forma de estar vinculados, mejorar ese noviazgo. Al final, el noviazgo se convierte en boda, dice San Bernardo, ¿no? La encarnación para nosotros es la boda, es el momento definitivo, esto ya es para toda la vida. Bueno, claro, pensad en el momento de San Bernardo, ¿no? Que los matrimonios eran para toda la vida. Para nosotros, Jesús, la encarnación, Dios nos quiere tantísimo, está tan implicado en esta alianza que se hace uno de nosotros, ¿no? Esa encarnación, ese misterio esperado por los judíos durante tantos años, durante tantos siglos, se hace definitivo en Jesús. Un encuentro definitivo con nosotros, ¿no? Esa es la plenitud. Lo que nos muestra es cómo podemos ser realmente plenos humanos,
completamente humanos, totalmente humanos, y nos lo expresa a través de Jesús, ¿no? Y este es el tercer gran momento, el tercer gran beso, que es el beso en la boca, y que con esto termina una historia de amor y de felicidad, ¿no? Bueno, estamos en ese momento definitivo, por eso hablamos, por lo menos en nuestra tradición cristiana, que estamos en el momento de la Iglesia, ¿no? Porque es la Iglesia la que está haciendo presente o pretende hacer presente la encarnación. Bueno, poéticamente hablando, es muy bonito, pero como decíamos antes, ¿no? Esto todo se expresa con unas formas, con unos géneros, con unas culturas, ¿no? Que van a ir dando pasos en el descubrimiento. No es siempre igual, ¿no? La vivencia de Abraham es muy diferente a la vivencia de David o a la vivencia de María, cuando en el siglo I dice sí, ¿no? Por eso podemos hablar desde la historia, ¿no? Dios habla en nuestra historia. Por haceros un esquema un poco más técnico, pasamos de lo poético a lo técnico, Dios habla en la historia en un proceso, en este caso, que relaciona lo literario con esa experiencia personal y social como pueblo, ¿no? El beso en la mano está vinculado a la creación. Ahí tenemos a Noé con el arco iris, ¿no? Hay una alianza unilateral, ¿no? Dios se alía con nosotros de forma gratuita, sin pedirnos nada, porque nos quiere. Ya está, no hay más, ¿vale? Ese es el momento. Hay otro momento que es una alianza bilateral, ¿no? Donde hay una promesa de una tierra y un rey, que es el beso en la mejilla, ¿no? Donde nosotros nos implicamos. Nosotros nos implicamos porque Abraham se implica. Dice, sí, quiero ser, y salgo de mi tierra, ¿no? Moisés dice, sí, y sale del lugar donde estaba habitando con su familia y sus ovejas y se marcha a Egipto. Dice, sí, ¿no? Estos relatos de vocación que son importantísimos. David es elegido como el último hijo de una familia larguísima que no tiene ningún tipo de autoridad ni nada, y de repente sale de eso y se convierte en líder de un gran pueblo, ¿no? Y hay un momento de renovación de esa alianza, después del destierro. Este es un momento muy delicado para el pueblo de Israel, cuando son invadidos por Babilonia, y muchos de ellos son deportados, que era una costumbre muy típica, era una política del imperio babilónico, porque lo que hacías era debilitar a la gente, la separabas de sus costumbres y entonces la debilitabas, ¿no? Cuando vuelve mucha gente es cuando la ley se convierte en un punto también de unión en el pueblo, ¿no? La Torá que os decía antes, de Esdras, etc. Hay una renovación de esa alianza. Y al final, como decíamos, ese tercer beso en la boca, se muestra a Dios mismo, se hace presente, y es cuando dice Juan, y el verbo, ¿no? Y la palabra de Dios, el aliento de Dios, se hace carne y habita entre nosotros, ¿no? Se da gratuitamente de nuevo y se vincula definitivamente a nosotros, ¿no? Esto sería entendiendo que Dios habla en nuestra historia. O sea, nuestra historia no está al margen de esto. Nuestra cultura, nuestra forma de entender las cosas están presentes en nuestros descubrimientos y cómo nos vamos relacionando con Dios, ¿no? También habla desde una fenomenología, o sea, la percepción que nosotros tenemos de Dios no es siempre igual, ¿no? Desde lo fenomenológico. El Dios del clan, que es el Dios de Abraham, con el que él hace vínculo, es un Dios de ídolo, ¿no? Sabéis que en la historia de Abraham, si no, os animo a que la leáis así como un trocito del Génesis en estos días. Abraham, en su recorrido por el desierto, va poniendo altares en Sicar, en Betel, en Hebrón, va poniendo piedras, que era una forma de marcar un lugar sagrado, va poniendo altares a su Dios. Cada tribu tenía su Dios, ¿no? Y se iba, reconocías que había otras tribus. Y hay una evolución en el pensamiento. Entendemos, vamos descubriendo a Dios. Esto no es ni mejor ni peor, es que nuestros descubrimientos nos envían
hacia lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Claro, es el Dios del clan de Abraham. Por eso es muy importante unir a los patriarcas, ¿no? Unir a la tradición de Abraham con la tradición de Isaac, con la tradición de Jacob, porque es el Dios del clan, ¿no? Pero hay una evolución, hay un descubrimiento que aparte de ser mi Dios, yo puedo compartir mi Dios con otros, ¿no? El Dios del Sinaí, donde se manifiesta Dios, ¿no? La zarza ardiendo. Se manifiesta para otros también, no solo para mí. Entonces puede haber una confederación de tribus que viven una experiencia religiosa similar, ¿no? Ahí es donde encontramos la experiencia de Moisés y de los grupos que hay en torno a Moisés, ¿no? Y con el paso del tiempo descubrimos que mi Dios no puede convivir con otros, porque los otros dioses no existen. Porque mi Dios es el que verdaderamente ama, el que verdaderamente me salva. Ahí es donde empieza la monolatría, ¿no? Mi Dios es de verdad el que verdaderamente salva, ¿no? En esta transición a un pueblo estable, ya sedentario, ¿no? En estado-nación, con David, es donde encontramos un tercer descubrimiento, ¿no? Mi Dios es el que salva, mi Dios es el que permanece, mi Dios es el que verdaderamente tiene poder, y además es un poder especial. Acordaros del texto de Elías, ¿no? No se manifiesta en rayos, en tormentas, en vendavales, se manifiesta en el susurro de mi interior, ¿no? En el susurro de la brisa que entra en mi interior. Es un Dios distinto. Y con Jesús descubrimos que esa singularidad de ese Dios es total, no hay otro, no hay otros dioses, porque solo existe un Dios, ¿no? Solo existe un Dios que se rige por el amor, ¿no? Esta es la gran experiencia del encuentro con Dios Abba, ¿no? Que se encuentra en toda la humanidad, que ya no es solo de un pueblo, sino que se encuentra en la humanidad. Fijaros, muchos años haciendo muchos descubrimientos y que nosotros recibimos esta tradición, ¿vale? Lo podemos hacer, como os he ido diciendo a la vez, desde un punto de vista sociopolítico, ¿no? Porque todo es cultura y la cultura nos afecta a la hora de comprender las cosas, ¿no? También nos afecta la geografía. Si nosotros hubiéramos vivido, o nuestra tradición hubiera vivido esta experiencia en India, probablemente habría cosas que no serían así. O si se hubiera vivido en China, hubiera sido diferente. Pero la geografía afecta. Las claves del desierto, las claves del agua, lo que significa el agua en el desierto, lo que significa la hospitalidad en el desierto. Todos esos elementos han afectado a nuestra forma de entender a Dios, ¿no? Y no son menos sagrados. Lo que hacen es mostrarnos de verdad el centro de la experiencia, que es la acogida incondicional de Dios. Bueno, aquí os pongo un poco el mapa de las narraciones bíblicas, que es nuestro punto de origen y hacia donde nos centramos, ¿no? Y el mapa de Palestina. También nos habla Dios la historia de la salvación desde la geografía, ¿no? Nos habla también desde lugares, ¿no? La ciudad de Israel, de Jerusalén, en un alto que es Sion. Veis aquí los dos valles de los dos pequeños ríos que rodean Jerusalén. Están aquí marcados, Valle del Ginón y Valle del Cedrón. Y el templo, ¿no? Como está justo en la punta del cerro y cómo muestra su autoridad, ¿no? El lugar donde está sentado Dios, donde baja a sentarse Dios, es el templo, ¿no? Esto es una maqueta que hay en Jerusalén de cómo sería el templo, el segundo templo, ¿no? En época de Jesús. Bueno, como veis, toda la parte de toda esta cultura que decía la Dei Verbum está presente en nosotros, ¿no? Por eso tenemos que seguir diciendo que la Biblia es palabra de Dios y palabra del ser humano. Hasta aquí, preguntas, dudas. Vale. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, ¿vale? Que era esta pregunta, ¿no? Como una forma de narrarla, nos han
con muchos géneros literarios, ¿verdad? Y muchas formas de leerla y de interpretarla, ¿no? Decíamos que había muchos géneros literarios, que no podemos tratar igual los textos que hemos recibido. Fijaros que la horquilla es entre el 1000 a.C. y el 70 después de Cristo. Es una horquilla enorme que debe ser tratada y estudiada de formas diferentes. Y para eso, lo que hacen los especialistas es, normalmente aplican, a partir de la primera mitad del siglo XX, un método que es el método histórico-crítico. Método histórico-crítico, que esto no se hacía antes, ¿no? Se ha leído durante mucho tiempo la Biblia literalmente, pero es en este momento en el que empezamos a hacer este trabajo de situar cada texto, ¿no? En lo que llaman los especialistas en alemán el Sitzenleben, ¿no? Situar el texto en su lugar. Nos ayudamos por esta metodología, que es para leer un texto bíblico, para el uso que queráis darle, es necesario saber el punto de vista de los escritores. Por ejemplo, antes os he hablado de Marcos y de Lucas, ¿no? Ahora os voy a hablar de Mateo y Lucas, ¿no? Que son dos evangelios que se escriben en paralelo, pensamos, para distintas comunidades. La comunidad de Mateo, que era probablemente en la zona de Antioquía, que es un centro cristiano de inicios del cristianismo muy importante, es una comunidad donde hay mayoritariamente judíos que se sienten cristianos, porque la separación en ese momento entre judíos y cristianos no está tan clara. Se entiende el cristianismo casi dentro del judaísmo. Entonces, Mateo necesita justificar constantemente en su evangelio los textos judíos para que la comunidad mayoritariamente judía una su tradición con el cristianismo. Por eso, cuando leáis Mateo, vais a encontrar que hay un montón de citas. Como decía el profeta, como dijo no sé quién, y cita constantemente al Antiguo Testamento. Esto es muy frecuente en Mateo, ¿vale? Sin embargo, Lucas, que habla para gentiles, que habla para griegos, que no necesariamente conocen el mundo judío, no hace eso. Tiene otras problemáticas. Está más centrado en la diversidad, en que entre ellos, que son diferentes, que hay todo tipo de procedencias, ¿no? Y además en un entorno urbano donde se mezclan muchas más procedencias, haya una cierta igualdad y una cierta conexión. Por eso Lucas está muy preocupado constantemente por la justicia, por la igualdad, y estará muy presente en su evangelio. Eso es lo que llamamos normalmente el émic, poner al autor y al texto en su contexto, ¿vale? Y por otro lado, leemos la palabra porque nos sirve para dar perspectiva a nuestra vida. O sea, la palabra no es solo para leer un libro de historia, ¿no? O con distintos géneros literarios, sino para que me dé luz, para que me dé luz en el hoy, ¿no? Esto que hacemos de actualizar, ¿no? Con la ayuda de los especialistas y a veces sin ayuda, con lo que buenamente puedo, lo que hoy me hace pensar este texto y lo que hoy me invita a vivir como cristiano o cristiana, ¿no? Entonces, en la conjunción de estas dos cosas es donde normalmente hacemos esa lectura creyente, ¿no? Que unas veces puede estar más orientada a la liturgia, otras veces puede estar más orientada a la oración, otras veces más al estudio, no importa. Sigue siendo encontrarnos con la palabra, ¿vale? En el nivel que nosotros queramos y cuando lo necesitemos, ¿vale? Evidentemente, en alguno de los dos, por ejemplo en el EMIC, tenemos menos experiencia. Bueno, pues para eso está el que yo haga lecturas o haga cursos de este tipo ¿no? O me interese por un libro en especial y lea más de personas que lo han trabajado y me pueden dar claves. Sabéis que en Verbo Divino hay una colección de libritos muy pequeños, son folletitos así muy pequeños, que lo que hacen es hablar de los textos por separado, incluso de temas dentro de un texto que son importantes, ¿no? Bueno, pues a veces pues leer, sacar de la biblioteca o leer e interesarme por algún texto en especial, ¿no? Y eso me ayuda luego cuando vuelva al texto a leerlo mejor, ¿no?
Vamos a hacer un ejercicio de... ¿Me da tiempo? Sí. De exégesis para que veáis que esto de los géneros literarios que decíamos nos ayudan a comprender mejor el texto. Y me voy a un texto muy viejo, que es el relato del Génesis 2, de la creación, que es anterior, aunque en el orden está el segundo, es anterior al texto del Génesis 1, ¿vale? El relato yavista, por eso pone una J aquí, de Yahvé, pero con J en hebreo, es anterior en el tiempo, probablemente de esa época que os hablaba de Salomón, que el relato P es el relato sacerdotal, porque en alemán es parecido al inglés, Priest, no sé si lo digo muy bien. Entonces pone P en vez de S. La estructura del relato del Génesis 2, que se extiende hasta el capítulo 3, es una estructura de pinza, como una pinza, como un bocata, como un sándwich. Esto es muy típico de la escritura hebrea, repetir las cosas en forma de sándwich o así para que se recuerde, ¿no? Que haya conexiones en el principio y en el final. El texto empieza con el jardín, con el hombre y con la mujer, y termina con la expulsión del hombre del jardín, ¿no? Del hombre y la mujer del jardín, ¿no? Ese es el pan que sujeta toda la historia, ¿no? El pan del bocata. Hay un segundo nivel que es cuando nos narra que hombre y mujer van desnudos. La idea del desnudo es, no porque no supieran tejer, ¿no? Sino por la desnudez significa que eres completamente transparente a Dios, ¿no? Que no hay secretos con Dios, que esa alianza de la que hablábamos antes es completamente sana, clara, sin ningún tipo de vuelta. Y hace un paralelo con el versículo del 3:21, donde hombre y mujer se visten. O sea, esa claridad se ha velado. A veces cuando leemos el texto pues decimos, es que me dan unos detalles que a lo mejor no me interesan mucho, ¿no? Pero para el judío que lee esto y sabe interpretar ese bocadillo, es muy importante. Y en el centro de la historia, donde está el jamón, ¿verdad? O el chorizo, ¿qué está? Pues también otro pequeño bocadillo, ¿no? La tentación y caída, ¿no? El tema de la culpa, Adán y Eva hablando de la culpa, ¿no? Y pasándose la pelota uno al otro, no, que fue la mujer, no, que fue la serpiente, no, que, ¿verdad? Hay un interrogatorio, hay un juicio, fijaros, que Dios, me habéis engañado, ¿no? No queréis estar conmigo. No queréis estar conmigo. Y entonces después del juicio hay una condena, hay un castigo. Si no queréis estar conmigo, las consecuencias, no porque yo os castigue, sino porque os castigáis vosotros mismos. El paraíso se rompe. Por eso sois expulsados del paraíso. Porque el paraíso se rompe, ¿no? Nos lo cuentan de esta manera, con un Dios terrible que hace un juicio y que expulsa, ¿no? No es nada acogedor. Pero hay que entender que este texto probablemente es una tradición anterior al 1000 a.C. Estamos hablando de pueblos nómadas, estamos hablando de la hospitalidad. ¿Qué significa ser expulsado en el desierto? El significado es muy potente. Nosotros se nos pierde, ¿no? Se nos pierde. Este es el punto central, ¿no? Este es el punto. El abandonar a Dios supone un sufrimiento para nosotros mismos, una expulsión del paraíso. Lo que deseamos constantemente es volver al punto de inicio, a la parte de arriba del bocadillo. Fijaros, esto es un análisis literario que utilizan muy frecuentemente y va a ser así muy burdo porque yo no soy biblista y hago lo que puedo, ¿eh? Yo soy de fundamental y trabajo otros temas, pero los biblistas trabajan constantemente esto, ¿no? Si esto así básicamente entendemos el texto, cuando yo me vaya a leer el texto, yo os invito a que vayáis luego, en el rato que tengáis, a leer de nuevo el texto, lo vais a entender de otra manera, porque vais a ver el movimiento literario que tiene el texto y vais a ver el movimiento simbólico que tiene el texto y se va a poder rezar mejor con él. Voy a entender mejor cuáles son mis luchas internas entre sentirme amada por Dios y rechazar el amor de Dios, ¿no?
o rechazar el amor de Dios a través de rechazar al otro, ¿no? Esa es la cuestión. Ahí estoy jugando con estas dos dimensiones, ¿no? Lo que me dice el texto, el análisis literario, y lo que yo vivo en mí, ¿vale? Me voy a otro texto brevemente. Voy a hacer otro análisis sociocultural, ¿vale? Para que veáis que hay distintas formas de trabajar los textos. Y esto no quita nada de verdad. O sea, veis que voy a la profundidad de la verdad del texto. No deja de ser, sigue siendo palabra de Dios, aunque yo lo analice. Me voy a Marta y María, texto conocidísimo por nosotros. Y a lo mejor algunos ya me habéis oído analizarlo, pero es que es un texto tan significativo que merece la pena, ¿no? Es cortísimo. Yendo ellos de camino, entraron en un pueblo. Inicio de la narración, ¿no? Veis el género literario, introducción, nos sitúa en el lugar. Entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esto que nos parece absolutamente normal, ¿no? De que alguien venga y le invitamos a nuestra casa, pues ahí está. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana se quede sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Claro, en ese momento tenemos que pensar, ¿esto es lógico o no es lógico? En ese momento, ¿no? Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. O sea, encima que trabaja, le dicen, lo tuyo no es importante. Esta sería nuestra lectura, ¿no? Si yo leo literalmente esto desde mi mentalidad del siglo XXI, yo digo, jolín, pues vaya Jesús, cómo se porta, ¿no? O sea, le dice a la otra que encima que está trabajando, lo suyo no es importante y que quien está haciendo bien es la que está con él contemplándole, ¿no? Bueno, si yo hago un análisis crítico-cultural, me voy a ayudar de la arqueología, que es una de las ciencias que más está ayudando ahora mismo, ¿no? Recuperar restos que nos pueden ayudar. Me voy a la arqueología con esta casa que tenéis aquí, que es la típica casa modesta, no las grandes casas mediterráneas, sino una casa modesta, como podría ser en cualquier parte del Mediterráneo en el siglo I, ¿no? Sabéis que se entra por una puerta, normalmente si la familia tiene un negocio, pues tiene el número 2 el taller o la tienda o lo que sea. Siempre suele haber un estanque para recoger agua y alrededor están las habitaciones. Las casas andaluzas son iguales, ¿no? O sea, en España encontramos muchas casas de este tipo, muy frecuentemente en los pueblos. Veis ahí en el 7 que pone triclinium, normalmente había como un salón donde se acogía a los invitados, ¿no? O sea que vamos a suponer que Marta invita a Jesús al triclinium de su casa, ¿no? El triclinium era pues como un salón y en aquella época lo elegante era comer tumbado, por eso lo del triclinium, porque comían así recostados, que era bastante incómodo, pero era el acto social que se debía hacer, ¿no? Y alrededor, bueno, pues están las distintas habitáculos y luego un patio exterior, etc. Si hacemos un étic, esto que os he dicho antes, ¿no? De poner al texto en su contexto y ver cómo nos invita ahora, podría ser algo así. Luego me decís si estáis de acuerdo o no. Me voy al siglo I con el émic y digo, una mujer no invita a hombres a su casa en el siglo I. A nosotros nos parece como súper evidente, pero es que esto no es así. No tienen autoridad para invitar. ¿Quién invitaría en aquella época? ¿Quién os parece que invitaría? A ver, decidme. ¿Quién invitaría a la casa en el siglo I? El padre de familia, el hombre, o el marido, el hermano, la autoridad masculina. Lo que llamaríamos el pater familias, ¿no? Que puede ser el abuelo, el hombre de la casa, o un hermano mayor, el hermano mayor, no hermanos pequeños, sino el hermano mayor que va a ser el heredero, ¿no? De toda la saga familiar, ¿no? Con todas las pertenencias, con todas las personas que viven en la casa, etcétera. Una mujer no invita. Aquí no aparece Lázaro, que todos sabemos que es el tercer hermano en discordia, ¿no? Es que no le interesa a Lucas.
Lucas está contando otra historia. Elimina de la historia a Lázaro. Claro que conocen a Lázaro, porque son 3 personajes muy importantes para la primera comunidad, pero lo elimina del relato. Invita a Marta, ¿vale? Invita a Marta, una mujer invitando a Jesús, y Jesús acepta la invitación. Con lo cual, esto ya es extraño. Yo lo leo un judío o lo escucha un judío de esa época y es raro. Es raro y un poquito escandaloso. Un poquito mucho. Una mujer no se sienta en un triclinum con varones. El número 7, el triclinum, estaba reservado para los varones. Las cenas solo las hacían los varones, porque este rollo que nosotros tenemos de que cuando comemos todos juntos, mezclados, esto no era lo habitual. Lo habitual era que los hombres comieran en la sala y las mujeres comieran en la cocina con los niños y con los esclavos. ¿Vale? Los esclavos siempre los últimos, si quedaba comida. Entonces, que María esté en el lugar donde está Jesús es raro. Es raro, no es lo habitual en el siglo I, ¿no? Porque una mujer no puede pertenecer a la vida social. O sea, en este espacio se hace la vida social. En el resto se trabaja, se sirve, como está haciendo Marta. La respuesta de Jesús es insólita. Jesús es grosero con Marta. Lo es. ¿Verdad? Pero porque además rompe las normas sociales. Le está diciendo que una mujer puede estar a sus pies, puede estar escuchando, cuando dice estar a sus pies, lo que hace es recordar cómo los rabinos enseñan a los niños en esa época, que es como se enseñaba antes en la escuela. Se pone el maestro en el centro y alrededor los niños sentados en el suelo, ¿no? O como cuando vamos a los campamentos y hacemos grupo, se pone el monitor y se ponen alrededor. Eso que lo entiende perfectamente un judío, le parece raro, insólito, absolutamente inapropiado que haya una mujer ahí. A los pies de Jesús, esta expresión significa que está aprendiendo, que es discípula. Jesús se le llama rabino, se le llama maestro. Es una discípula de un maestro. Esto es insólito. Y lo que está generando Jesús en su contexto, en su cultura, es un escándalo. Es un escándalo con su palabra y con su acción. La acción simbólica y la acción social de dejar que una mujer esté a sus pies es escandalosa. Este texto, que lo interpretamos muy frecuentemente con este rollo alegórico que utilizan los padres de la Iglesia después para explicarlo, ¿no? De la vida contemplativa, la vida activa, los que rezan, los que trabajan. Bueno, eso está muy bien en nuestra época, pero el texto no dice eso. Si nos vamos al siglo I, el texto no dice eso. El texto está hablando de un escándalo que provoca Jesús, ¿vale? O sea, que si lo leemos desde el siglo XXI y queremos verdaderamente adaptar el texto, actualizar el texto a nuestra realidad, lo que nos está diciendo Jesús es que hombres y mujeres estamos invitados en torno a Jesús, todos, hombres y mujeres. No hay diferencias entre nosotros. Fijaros lo que supone esto. A nosotros nos viene ya un poco dado porque la cultura nos ha ayudado a pues incluso tener leyes y en las que somos iguales, etcétera. Y todavía nos queda mucho que conseguir. Pero imaginaos esto en otros tiempos, ¿no? Si Jesús lo hizo así, voy a pensar, siglo XXI, nosotros aceptamos esta invitación, ¿no? Aceptamos la invitación que Jesús le hace a Marta. Marta, hay una cosa importante, que es seguir a Jesús. Al texto le hubiera faltado, pero esto ya me parece demasiado feminista para el siglo I, que Jesús hubiera dicho, y luego fregamos todos juntos. O luego tengo una amiga que dice, bueno, luego que frieguen mis discípulos. O sea, le falta esa parte, pero ya me parece demasiado pedirle a Jesús, ¿no? Por su tiempo, por el siglo I. Lo que le está pidiendo a Marta es que sea discípula suya, que se deje llevar por la ruptura con los roles sociales. ¿Cómo rompemos nosotros las normas sociales que integran a los demás? ¿Somos una iglesia inclusiva? ¿Somos una iglesia de discipulado de iguales, donde todo el mundo tiene las mismas posibilidades de voz, de voto, de participación? ¿No? ¿Qué tipo de comunidad somos, si somos una comunidad inclusiva de verdad? ¿No? Estas son las preguntas que a mí me sugiere este texto,
en el siglo XXI. Como nuestra iglesia sigue siendo desigual, yo tendré que tomar parte para que sea una iglesia más inclusiva, ¿vale? No solo hombres y mujeres, sino también otro tipo de cuestiones que nos afectan, ¿vale? Entonces sería un análisis que nos puede ayudar y que además nos lleva a nuestra espiritualidad y nos dice, yo en el día a día, cómo me sitúo frente a lo que me encuentro, el ser iglesia, el compartir con mi comunidad y el ir más allá para mejorar nuestra vida de iglesia, ¿no? Bueno, pues Marta y María, fantásticas, creyentes, discípulas, han sido invitadas, hay un discernimiento en ellas, ¿no? Y hay una ruptura de roles que nos invita a ser iguales, ¿no? Bueno, como queda muy poquito tiempo y se me ha pasado el tiempo de preguntas y tal, voy a avanzar un poquito a unas últimas ideas así que nos pueden ayudar, ¿vale? Como hemos visto que la Biblia se puede narrar y proclamar y rezar de muchas maneras y que el hacer ese contraste entre lo que nos quisieron transmitir y hemos recibido y lo que nosotros necesitamos actualizar y vivir, bueno, pues podemos estudiarla, ¿vale? Hoy estamos estudiándola, ¿vale? Para comprenderla intelectualmente, necesitamos comprender estos libros intelectualmente. Es necesario bueno, pues que dediquemos más tiempo a leer, si tenemos tiempo, que nos compremos algún libro, de algún libro en específico que nos guste. Yo creo que ese tipo de cosas lo hagamos con gusto y disfrutando de ello, lo subrayemos, marquemos ideas, consultemos, no sé, nos apuntemos a más cursos. Yo creo que este tipo de cosas tenemos mucho acceso hoy y nos ayuda bastante, ¿eh? Desde el punto de vista intelectual, porque luego hay otras posibilidades que es rezar, ¿no? O sea, el seguir leyendo la Biblia para rezar con ella, ¿no? Y que nos iluminen en el interior, ¿no? Eso nos permite conocer más a Jesús. Yo creo que la búsqueda es encontrarnos con el rostro de Dios entre nosotros, que es Jesús, ¿no? Y eso nos permite también comprender mejor a nuestra comunidad cristiana y convivir con ella lo mejor posible, ser mejor iglesia, más santa y menos pecadora, ¿eh? Bueno, y simplemente pues hacer silencio con la Biblia, eso también puede ser. Tenerla al lado, tenerla presente, leerla y no hacer nada con ella, simplemente dejar que la palabra resuene. Eso también es hermoso y creo que nos beneficia, nos hace crecer. Y todo aquello que se os ocurra, que os salga del corazón, que sigue siendo una lectura que nos puede ayudar. En la medida en que la toquemos o accedamos a ella de muchas maneras, podremos, bueno, pues entenderla mejor, ¿no? También es mejor no leerla literalmente, ¿eh? Nosotros es mejor que no la leamos literalmente, por eso es importante comprenderla. No debemos hacerlo. Acordaros del contexto, el contexto es fundamental. No debemos justificar los textos antiguos con los textos antiguos comportamientos del presente. Cuando hay algunos debates sobre es que la carta de Timoteo dice que las mujeres deben callar, ¿no? O que los esclavos deben obedecer, o no sé qué, no puedo leer eso, justificar con eso el siglo XXI, sino que tengo que volver al lugar, tengo que volver a entender por qué el escritor escribe eso y trasladarlo a mi tiempo y decir cómo hemos también cambiado, ¿no? En la Biblia hay una cosa que dicen las teólogas feministas, que hay textos de horror. Los textos de horror son textos donde hay una violencia absolutamente descontrolada y brutal, en la que nos preguntamos, ¿verdaderamente esto es palabra de Dios? ¿No? Para poder comprender textos donde hay una violencia muy elevada, ¿no? A veces en el Antiguo Testamento está muy presente, menos en el Nuevo, necesitamos hacer un estudio previo, ¿no? Saber más cosas del texto, situarlo en su tiempo para comprenderlo y saber que hemos ido haciendo descubrimientos. O sea, la palabra de Dios está en movimiento y está en continuo descubrimiento. Ayudar a los especialistas, o sea, hay un montón de biblistas, en España además, que es tradición de biblistas, tiene un montón de gente que se dedica a esto, de libros, de géneros literarios,
es mejor leer también libros completos. Una cosa que hacemos con los universitarios aquí en Madrid es que en algún momento del recorrido de la segunda parte de los universitarios, en lo que ahora se llama comunidad, es que lean un evangelio de un tirón, ¿vale? Porque lo que hacemos normalmente es trocear el texto, ¿no? Para la liturgia. Leemos un trocito, o para la liturgia de las horas, ¿no? Troceamos y se nos queda un poco flotante, ¿no? Si yo me leo el texto entero, entiendo, ¿no? Por ejemplo, en los evangelios está muy claro, como tienen una estructura de novela, sobre todo los 3 sinópticos, que Juan va a su bola, entiendo la novela, entiendo el ritmo de la novela, me ayuda a entenderlo. El Evangelio de Marcos se tarda a lo mejor 3/4 de hora o 1 hora en leerlo, o sea, realmente no es un trabajo muy grande. ¿Cómo leerlo también como una historia, como lo leían también los primeros cristianos, ¿no? De un tirón, entender la vida de Jesús de un tirón, ¿no? Y hacer también el otro trabajo, ¿no? Detenernos en los textos cortos y marcar, o sea, marcar en la Biblia, subrayar la Biblia, hacer anotaciones. Fíjate lo que dice aquí, pues esto es un poco extraño para el siglo I. Esto que he hecho yo con lo de Marta y María, ¿no? Esto es raro. Aquí Jesús contesta raro. ¿Por qué pone aquí a los discípulos pero está hablando con los fariseos? ¿Por qué hace este gesto, ¿no? O sea, hay cosas que se nos escapan, que son detalles, y se puede ir despacito en el texto, se coge uno un texto cortito y va despacito marcando cosas, ¿no? Nos ayuda a hacernos preguntas, ¿vale? Bueno, en definitiva, disfrutar, que es lo que es lo importante y lo que nos permite también conocer más a Jesús. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Realmente el tema muy interesante y como era una aproximación, ¿no? Una primera aproximación, pues yo creo que se han cumplido las expectativas, ¿no? Y es verdad que nos queda el reto de, bueno, pues de acercarnos a la Biblia de otra manera, ¿no? Igual, pues eso, leyendo previamente el contexto en el que está escrito ese libro que queramos leer, ¿no? Y a mí sí que me parecía muy sugerente esto que decías ahora, ¿no? Pues quizá acercarnos al Evangelio y hacer una lectura continuada del Evangelio, ¿no? Quizá eso nos da otra perspectiva y nos sitúa en las cosas de otra manera. Pues nada, agradecemos nuevamente a todos la participación, el haber estado aquí presentes este ratito. Y nada, Silvia, a ti agradecerte, es un placer escucharte siempre y bueno, pues genial, ¿vale?